Bueno, acá estamos en una nueva clase de sistemas de información contable y hoy vamos a comenzar con la unidad número 2. Antes de hacerlo, haremos un breve repaso de la unidad número 1. En la unidad número 1 comenzamos a conocer qué era la contabilidad, a conocer de qué se trata el sistema de esta información que viaja por las empresas, esta información que está verificada mediante documentos, que son los comprobantes que avalan esas operaciones. Y vimos que hay muchas operaciones como operaciones de compra, de venta, de pagos y de cobros. Todo eso que realizan las empresas, además, tienen la obligación de registrarlo, esas operaciones, en los libros contables. Entonces, en la unidad número 2 vamos a comenzar con ese registro. Pero para poder hablar de los registros contables, necesitamos conocer algunos elementos de esos registros que son fundamentales. Como por ejemplo el patrimonio. El patrimonio de una empresa es todo lo que la empresa posee. Es decir, todos los bienes materiales e inmateriales, todos los derechos para cobrarle a terceros alguna deuda y todas las obligaciones de pagar, de hacer o de dar a otro. Todo eso en su conjunto compone el patrimonio de la empresa. Lo vamos a ver representado en la llamada ecuación patrimonial, para que ustedes la puedan visualizar y podamos sacar luego algunas ecuaciones que derivan de ella. ¿Les muestro la ecuación? La ecuación patrimonial nos muestra que el patrimonio de una empresa está compuesto por todos sus activos y sus pasivos. Los activos, como les dije anteriormente y se los mencioné sin darles el nombre exacto, son todos los bienes económicos que la empresa posee. Es decir, todos los bienes materiales e inmateriales. Puede ser una casa, un auto, una mesa, una silla, una computadora. Puede ser el derecho a cobrarle al vecino que le debe por haberle comprado algo. El derecho a cobrarle a cualquier persona por cualquier servicio brindado. Todos esos derechos son parte también de los activos que posee la empresa. Pero además también componen el patrimonio de la empresa los pasivos. Acá vamos a anotar derechos. Y también los pasivos. Los pasivos dijimos que son las obligaciones que tienen las empresas de dar, hacer o pagar a otros. Las obligaciones. Bueno, sabiendo esto, cuando hablamos del patrimonio de alguien, tenemos que pensar en todo eso que esa persona o esa empresa contiene. Sí o posee, mejor dicho. Si hablamos del patrimonio de Cintia, puedo decir que mi patrimonio sería, por ejemplo, mi casa, mi auto o una deuda que tengo para cobrarle a mi vecina o la obligación que tengo de pagar algún servicio. Todo eso conforma mi patrimonio. Pero además de esta ecuación básica patrimonial, vamos a conocer una ecuación que conforma al patrimonio neto, que no es el patrimonio, sino que es un patrimonio específico. Si decimos que es neto, es porque dentro de él hay algún descuento. Y ese descuento va a ser de la diferencia de todo lo que poseo como bienes y derechos en función de las obligaciones. Vamos a ver cómo sería esto. Si hablamos del patrimonio neto, vamos a hablar de los activos menos los pasivos que poseo. Porque puedo tener un montón de bienes, un montón de derechos a cobrar y un montón de deudas que pagar. Pero si yo hago un balance en el equilibrio entre todo eso bueno que poseo y esto malo que es las obligaciones que tengo que pagar, voy a sacar resumidamente la conclusión del capital que yo poseo. Que el capital va a ser la diferencia en todo eso bueno y eso malo que tengo. Esa diferencia va a ser llamada patrimonio neto o capital. Vamos con un ejemplo. Un ejemplo de cálculo de patrimonio y un ejemplo de cálculo de patrimonio neto. Si una empresa posee, por ejemplo, 100.000 pesos en efectivo, vamos a poner 100.000 pesos en efectivo, y además le debe al vecino de enfrente 10.000 pesos.
100.000 pesos, que es el dinero que tiene la empresa, serían parte de su activo. Y esta deuda que tiene esa empresa sería parte de su pasivo. ¿No es cierto? Si nosotros queremos saber cuál es el patrimonio que posee esta empresa, vamos a sumar estos dos elementos y ahí vamos a arribar al patrimonio que la empresa posee. Entonces, su patrimonio será de 110.000 pesos. Ese es el total de su patrimonio. Ahora, si yo lo que quiero calcular es el patrimonio neto, lo que tengo que hacer aquí, en esta fórmula, es un cambio. Lo que voy a hacer es, le voy a restar a los activos el pasivo y así voy a poder arribar al patrimonio neto que posee esa empresa, que es el equilibrio entre todos los bienes y derechos y las obligaciones que posee la misma. Así es como vamos a comenzar los primeros ejercicios y las primeras actividades de esta nueva unidad para poder ir ejercitando esto del patrimonio, el patrimonio neto y el capital que posee una empresa. Un datito más para recordar. Siempre que las empresas están por iniciar su actividad, antes del inicio, necesitan poseer determinados elementos que le permitan dar comienzo a su actividad. Entonces, para iniciar su actividad, las empresas necesitan generalmente todo aquello que le proporcione los medios para realizarla. Por ejemplo, un lugar físico, mercaderías para vender, algún auto para moverse, dinero en efectivo, pero quizás adquirir eso le ha generado deberle algo a alguien. Entonces, en el inicio de la actividad, todas las empresas deben tener como primer registro de sus libros el capital que poseen. Ese va a ser siempre el primer registro que se va a realizar cuando estemos en el momento de los libros contables. Entonces es muy importante saber calcular ese capital. Y ese capital, como vimos acá, se obtiene de la diferencia entre el activo y el pasivo. Los dejo con el material teórico y cualquier duda nos encontramos en la plataforma. Saludos.